Aquí estoy, mi querido doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes a Eh, todos los compañeros médicos. Excelente. Este, Ajá. Estaba yo escuchando lo que comentaban en relación con esta molécula tan interesante que es el ozono. Es una molécula alotrópica del oxígeno y es muy interesante porque cuando no sabemos, me gustó mucho el comentario de alguno de los compañeros que decía que no lo recomienda el médico tratante o el compañero médico. A mí me parece estupendo porque no se puede recomendar algo que no se conoce, pero una vez que lo conoces, una vez que estás involucrado en el proceso, realmente te quedas con con una herramienta de trabajo, con una herramienta terapéutica que tiene una ventana, la ventana terapéutica es muy amplia, realmente es increíble en todo lo que se puede utilizar esta molécula. Realmente para nosotros ha sido en mi caso muy especial, yo veo pacientes con cáncer y también veo pacientes que tienen problemas de rodilla, problemas de dorsolumbalgias. En estos momentos, lástima, no pude tomar algunas fotos, pero acabamos de ver, estoy viendo un paciente con un herpes zóster, varicela, focalizado a todo el trayecto intercostal. Estamos hablando entre L1 aproximadamente, perdón, en T11 y todo lo que es intercostal. Y es increíble cómo nosotros lo que hacemos es infiltrar el ozono en todo ese trayecto donde está la presencia de las vesículas. Y esto mejora el dolor, mejora el proceso inflamatorio e infeccioso y la remisión, se acorta el periodo de recuperación de estos pacientitos, ¿no? Entonces, realmente tenemos una molécula que es importante que todos ustedes, una vez que tuvieran la oportunidad que les dé su profesión de investigarla, de llevar a cabo algún tipo de estudio, de diplomados, de investigación, háganla. Yo los invito, hay que atreverse a abrir la mente lo suficiente, como dice el doctor Cornejo, en relación a que es una molécula que tiene unos principios muy importantes. Dentro de esos principios tenemos el efecto antiinflamatorio, analgésico, tiene un efecto antibacteriano, antiviral, inmunoestimulante, tiene efecto antifúngico y tiene un efecto también antiparasitario. Y es un inmunoestimulante, estimula la formación de interferones, que esto es muy interesante porque ¿cuántos pacientes en cuántos pacientes no hemos llegado a ver la esclerosis múltiple? Y es increíble cómo estos pacientes en este tipo de proceso, al estar utilizando la ozonoterapia, mejoran su calidad de vida y algunos regeneran la mielina. Y esto es muy interesante, nosotros lo tenemos documentado en varios pacientes con esclerosis múltiple, que es un proceso de desmielinización. Y estos pacientes, en cuanto inician con el ozono, empezamos a estimular los interferones propios. Al mismo tiempo, estamos generando antioxidantes enzimáticos intracelulares. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un antioxidante extracelular a un antioxidante intracelular. Los antioxidantes intracelulares, estamos hablando del superóxido de dismutasa, glutatión, peroxidasa y la catalasa. Entonces, esto es muy interesante porque al incrementar estos procesos enzimáticos, mejoramos el estrés oxidativo. Y ahí entramos con algo muy interesante. Es una molécula que modula y neuromodula y modula el estrés oxidativo. Y hablar de estrés oxidativo es prácticamente hablar de todos los procesos que han estado ustedes viendo. Estaba yo escuchando al compañero dermatólogo del cáncer y estamos viendo evidentemente lesiones con un estrés oxidativo totalmente desbalanceado, perdido, ¿no? O sea, el estrés oxidativo es un proceso que normalmente se presenta en nuestra homeostasis.
es algo que no podemos evitar, pero es parte de nuestra adaptación y de nuestra homeostasis. Una vez que se pierde ese equilibrio, se pierde esa estabilidad, entonces iniciamos con un estrés oxidativo, que puede ser agudo o puede ser crónico. Entonces, ante esta situación, el ozono tiene esa habilidad de estimular enzimas intracelulares y modula el estrés oxidativo. Entonces ya tenemos, vean ustedes cuántas posibilidades y oportunidades tenemos con una molécula que ocupa dentro del proceso de prooxidante que es en relación a la concentración. Esto es muy interesante porque no nada más es decir yo aplico el ozono, es importante saber cuáles son las concentraciones en relación al tipo de proceso, si es un proceso agudo, si es un proceso crónico, y esto nos va a ayudar mucho a focalizar cuál es el efecto que yo quiero hacer. Nosotros hay una gran cantidad de información, el PubMed, que son las bibliotecas internacionales, está prácticamente arriba de 3,000 o hasta 5,000 documentos de investigación, tanto a nivel de traumatología como a nivel oncológico, a nivel del COVID, inclusive actualmente ya existen varias presentaciones y varias investigaciones que se han presentado en relación con la ozonoterapia, es decir, estar ozonizando soluciones fisiológicas para aplicarlo por vía endovenosa. Y los resultados que se ha visto con COVID han sido muy interesantes, muy prometedores, inclusive con recuperación de estos pacientes. Entonces, tenemos una molécula muy interesante, es una molécula prooxidante que se comporta en el medio interno una vez que entra al medio interno del organismo, genera, ya deja de ser prooxidante, genera ya varios compuestos. Uno de esos compuestos es el peróxido de hidrógeno y otro compuesto son los alquenos, que son sustancias que son los segundos mensajeros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de entrada es una molécula muy reactiva, excesivamente reactiva. Una vez que yo la aplico, está en milésimas de segundo, ya reaccionó. ¿Sí me explico? Es muy inestable y reacciona con lo que encuentres. ¿Sí me explico? Es decir, si yo tengo mi molécula en una jeringa de 60 mililitros a una concentración de 20 microgramos y voy a hacer una insuflación donde ahorita hablamos de las vías, y la aplicamos, esto va a hacer que nosotros inmediatamente está reaccionando, ¿sí? Empieza a reaccionar y esto hace que nosotros estemos generando ya segundos mensajeros. No entra como tal la molécula porque es muy inestable y una vez que reacciona, ya sea en la vía que yo la quiera aplicar, está generando segundos mensajeros. Unos son los alquenos, otros son el peróxido de hidrógeno. Entonces, para nosotros es muy importante porque estamos haciendo una oxidación controlada. Entonces, ante este tipo de molécula, tenemos la oportunidad de utilizar concentraciones, y en relación a las concentraciones son los efectos terapéuticos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, a bajas concentraciones vamos a utilizarlo en procesos crónicos degenerativos, el que ustedes quieran. Y a altas concentraciones, estoy hablando de 40 hasta 80 microgramos, estamos hablando de concentración para procesos agudos. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de pie diabético, toda la área de heridas, y estamos utilizando el ozono a altas concentraciones. ¿Para qué? Para eliminar anaerobios, para eliminar estafilococos. Estamos hablando de bacterias que tienen un biofilm muy difícil, de muy poco acceso hacia el antibiótico. El antibiótico no puede penetrarlo, pero el ozono a altas concentraciones oxida ese biofilm que tienen las bacterias y se disminuye la concentración. Al mismo tiempo, en relación por eso decíamos, el abanico es muy amplio porque estamos usando desde concentraciones bajas hasta concentraciones altas.
El efecto los límites de aplicación o los límites utilizados médicamente a concentración médica, estamos hablando de 10 microgramos a 80 microgramos de ozono. Esas son las concentraciones, ese es el rango médico. Obviamente se sale de las posibilidades industriales y se sale de otro tipo de procesos, pero desde el punto de vista médico, sí estamos hablando en esas concentraciones. Si es menor de 10 microgramos, estamos hablando de un efecto placebo y no tiene nada que ver el ozono ahí. Si estamos hablando a una concentración de 80 microgramos, a mayor de 80 microgramos, también estamos hablando de que está fuera de rango y no tiene ningún efecto terapéutico y sí puede generar un efecto negativo. Segundo, cuando estamos aplicando ozono, estamos utilizando una combinación, una mezcla. Es decir, estos generadores, que son especiales, son generadores médicos de ozono, hay que utilizar oxígeno medicinal. Y este oxígeno medicinal, el 95% cuando obtengo yo mi jeringuilla con el ozono, el 95% de esa jeringuilla es oxígeno medicinal y el 5% es la concentración de ozono, ¿ok? Entonces, estamos hablando de, inclusive lo van a ustedes observar en algunas publicaciones o en algunos estudios, donde dice siempre la combinación o la mezcla oxígeno-ozono. Mezcla oxígeno-ozono, ¿sí? Siempre se va a hablar de eso. Nunca se va a hablar, técnicamente no debe de hablarse de ozono simplemente, es una mezcla oxígeno-ozono y la concentración que es muy importante. Tenemos que empezar con dosis bajas para ir generando un proceso de adaptación al estrés oxidativo. Ya de por sí tenemos estrés oxidativo en una situación inestable, severo, y lo que vamos a hacer es hacer un proceso de oxidación controlado a bajas concentraciones y vamos a generar un proceso de adaptación al estrés oxidativo. Estamos haciendo una adaptación y esa adaptación nos va a ayudar a que nuestros pacientes vayan recuperando a través de esos pequeños estímulos de segundos mensajeros la recuperación y la capacidad de recuperar el mando, de nuevamente balancear su estrés oxidativo propio. Es decir, la gran mayoría de los procesos están en un extremo o una situación de severidad y por ello es importante que nosotros tomemos siempre en consideración estos puntos. En relación con las vías de aplicación, las vías de aplicación son muy variables. Yo constantemente en las presentaciones, desafortunadamente me falló mi presentación, pido unas disculpas, pero creo que si nos imaginamos un poquito esta situación, podríamos imaginarnos que la gran mayoría de nuestros pacientes siempre preguntan, bueno, ¿y cómo me lo va a aplicar? ¿Cuántas vías de aplicación existen? Esto va a depender de qué es lo que necesitan nuestros pacientes. A final de cuentas, también algo que escuchaba de sus comentarios es que a mí me lo ponen en la rodilla y puede mejorar o no necesariamente mejora. Definitivamente la vía de aplicación y la concentración es muy importante. Es importante evaluar en qué condiciones se encuentra ese proceso en especial. No hay que olvidar que nosotros no vemos enfermedades. Eso, no sé, es algo que nos debe de quedar muy claro. Vemos enfermos. Vemos a nuestros enfermos, no vemos enfermedades. A mí me preguntan, oiga, ¿en qué tipo de enfermedad sirve esto? No, vamos a evaluar al enfermo, porque a lo mejor el enfermo resulta que trae un problema de una osteoartrosis crónica degenerativa, pero si nosotros mejoramos otro rubro de ese paciente, si lo evaluamos integralmente, es muy probable que esa rodilla empiece a mejorar. No sé si yo me explique. Entonces, nosotros no somos técnicos, somos entes médicos que nos concentramos en nuestros enfermos, evaluamos el proceso, la situación y decidimos qué es
cuál es la mejor decisión para resolver en forma inmediata, mediata y a largo plazo. Entonces, volviendo al ozono en relación con las vías, vamos a hablar de otro punto muy importante. El punto importante es el olor. El olor característico del ozono. Unos hablan de que huele a tierra mojada. En ocasiones la concentración habla de los niveles tóxicos que puede presentarse en el ambiente. Si nosotros utilizamos grandes concentraciones y hay fuga, inmediatamente lo vamos a identificar porque va a ser tan irritativo que va a generar tos y puede generar accesos de tos, y eso significa que estamos aspirando el ozono y tiene un efecto secundario y es tóxico. ¿Por qué es tóxico a las vías respiratorias? Primero, porque no hay antioxidantes a nivel alveolar. Y esto es muy importante saberlo, porque es la única vía en la cual no es utilizable. No es utilizable usar el ozono por vía respiratoria. ¿Por qué? Porque generamos fibrosis pulmonar con el tiempo y podemos generar hasta una neoplasia pulmonar. Entonces, esa es la única vía que no debemos utilizar. Sin embargo, podemos burbujear aceite de oliva y el paciente, al estar burbujeando el ozono con el aceite de oliva, puede estar aspirando esos vapores, pero no está aspirando, el ozono está reaccionando con los carbonos que tiene el aceite, estos dobles enlaces, ¿no? Entonces, esto genera unos vapores y estos vapores tienen efectos terapéuticos. En esa posibilidad, sí es aceptable el ozono aspirado, pero los vapores pasando el ozono por el aceite, ¿correcto? Entonces, hay que tomar en consideración también que el ozono tiene una buena posibilidad de es altamente reactivo en los carbonos de doble enlace. Entonces, nos damos cuenta que en todo el sistema, en todo nuestro sistema, hay dobles carbonos. Entonces, hay una reacción en cadena, y lo que nosotros hemos observado, por ejemplo, cuando hacemos una autohemovacuna mayor, por ejemplo, que es una forma de utilizar el ozono, es decir, nosotros extraemos aproximadamente entre 60 a 120 mililitros de sangre, la ozonificamos a una concentración que puede ir entre 20 y 25 microgramos y cambia la coloración de la sangre, y posteriormente, una vez que ya está bien combinada, bien agitada, adecuadamente, con delicadeza, se vuelve a reenviar al cuerpo esa sangre ozonificada. Eso se llama autohemovacuna ozonificada mayor. Entonces, podemos sacar sangre, ozonizarla. Podemos hacer también la autohemovacuna ozonizada menor, es decir, yo obtengo en 5 mililitros de sangre venosa periférica y la combino con una mezcla oxígeno-ozono a una concentración de 15 o 20 microgramos. Lo agitamos y lo aplicamos intramuscularmente. Esto lo podemos hacer cada semana por 8 sesiones y tiene un efecto que puede inclusive ser un auxiliar o un sinérgico para los procesos inmunoalérgicos en general, ¿correcto? Entonces, tenemos ya estas vías: autohemovacuna ozonificada mayor, la menor. Podemos hacer insuflaciones auditivas, sobre todo porque mejoramos la sinusitis. Tiene que estar permeable el tímpano. Hay que evaluar que no esté perforado. Se insufla. Mejoramos increíblemente las sinusitis crónicas difíciles, rebeldes, antibióticos, todo mejora increíblemente, y hay que irlo sesionando. La presentación o la charla no se trata de que ustedes sean expertos, se trata de generar un psicoestímulo y un interés para que ustedes abran esa posibilidad y se den cuenta que estamos ante una molécula muy interesante que puede ser de gran ayuda de gran ayuda en la terapia y procedimientos para nuestros pacientes en general. Al mismo tiempo, tenemos otra vía, podemos utilizarlo
en forma sublingual. Podemos colocar el ozono en forma sublingual y se va a absorber en forma sistémica esta mezcla de oxígeno-ozono, generando esos segundos mensajeros. La cámara hiperbárica, esa es una buena pregunta, excelente pregunta. No, existe un rubro que se llaman terapias bioxidativas. Dentro de las terapias bioxidativas está cámara hiperbárica, está el peróxido de hidrógeno. Si no lo saben, el peróxido de hidrógeno lo podemos utilizar por vía endovenosa, su servidor lo hace. Hacemos aplicaciones endovenosas de peróxido de hidrógeno, utilizamos la ozonoterapia, que es una terapia bioxidativa, ¿sí? Entonces, tenemos esas posibilidades. Entonces, no, cámara hiperbárica es oxígeno, ¿sí? Exclusivamente oxígeno, y aquí hacemos una mezcla de oxígeno y oxígeno-ozono, ¿sí? No, son terapias bioxidativas. Y dentro, no olvidar que la cámara hiperbárica, en las concentraciones que ustedes están utilizando, está oxidando y está generando también, demandando altas concentraciones de antioxidantes, ¿sí? Pero ese es el riesgo-beneficio que hay que evaluar con cada paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar con cámaras hiperbáricas, ¿no? O sea, tenemos que evaluar riesgo-beneficio y en relación con... Es lo mismo que si yo me pongo unas puntas nasales de oxígeno, no quiere decir que el oxígeno per se va a ser inocuo, va a tener efectos secundarios si yo lo tengo en 24, 48 o 72 horas, ¿no? Las preguntas más especiales, ¿no? ¿Qué efecto van a tener la terapia, el ozono a nivel de la discólisis que usted me está preguntando, doctor? Entonces, otra vía puede ser la aplicación por vía discólisis, o sea, la reducción de las hernias de disco. Esto es muy interesante porque es la pérdida de los proteanglicanos a ese nivel y genera esa protusión que va por grados y va generando compresión hasta que genera una situación de dolor severo e incapacidad. La situación es que una vez que, como les comentaba hace un momento, estamos usando esa combinación oxígeno-ozono, generamos una buena cantidad de oxigenación y al mejorar la oxigenación, y con la presencia del ozono, estamos mejorando que se desinflame, mejoramos la oxigenación, perfusión tisular, generamos analgesia y vamos generando que se retraiga el proceso de herniación hasta que finalmente se logra. En el caso de una discólisis puesta en un lugar de quirófano, eso se realiza en una sola maniobra. Podemos lograrlo por sesiones. Podemos ir sesionando al paciente en hacer aplicaciones paravertebrales y ir generando paulatina o progresivamente la reducción de esas hernias, que eso es muy probable y es lograble y factible, ¿sí? Y las terapias de ozono con procedimientos inyectables, definitivamente, como le comentaba hace un momento, otra vía, la sublingual, otra vía es la subdérmica, otra vía es la intramuscular, otra vía, dentro de las intramusculares y subdérmica, pues tenemos por ejemplo, les hablaba de un herpes zóster. Entonces, imagínense un herpes zóster varicela, en el cual estamos haciendo infiltraciones para generar analgesia, mejorar el proceso inflamatorio y generar un efecto, deteriorar el virus para que no siga afectando, que tiene un efecto neurotropo y ir mejorando el proceso de infiltración que está haciendo el virus, ¿sí? Entonces, lo vamos sesionando, son pacientes que se sesionan en 3 días consecutivos y posteriormente cada tercer día, y prácticamente en 8 días está listo el paciente, sin ningún problema. En relación con otras vías, tenemos la vía rectal, la insuflación rectal, tenemos la vía de insuflación vaginal, tenemos la vía de insuflación uretral, también tenemos la vía de insuflación subdérmica, intramuscular,
paravertebral, la discólisis que ustedes han estado preguntando en relación con este tipo de procedimiento, aplicaciones intraperitoneales. El procedimiento de aplicación intraperitoneal está bien fundamentado científicamente y estamos hablando de grandes volúmenes de ozono para procesos neoplásicos en fase 4. Entonces, esto es muy interesante porque el resultado va más allá de las expectativas de vida de nuestros pacientes oncológicos. Nosotros nos hemos dado cuenta, y la vía que está todavía no muy bien aceptada es la aplicación directa del ozono a una vena. Sin embargo, su servidor lo hace y nosotros lo estamos utilizando con pacientes oncológicos o con otro tipo de procesos, y el resultado ha sido realmente sobresaliente, ha sido realmente, ha ido más allá de nuestras expectativas en relación con no únicamente calidad de vida, sino inclusive generar algo que se llama oncoestasis, es decir, la lesión se para, deja de tener actividad oncológica, porque vemos cómo los marcadores oncológicos están negativos, aunque esté la presencia de la lesión, se le hace seguimiento y vemos que no ha aumentado de volumen, etcétera, y eso es de gran ayuda para nosotros, y esto ha generado que los pacientes tengan, algunos hacen remisión total, unos hacen remisión parcial, y algunos empiezan con la oncoestasis, ¿correcto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, tanto en procesos agudos como crónico-degenerativos, tenemos una herramienta terapéutica de grandes posibilidades, ¿no? Entonces, mi experiencia como médico... Un enema. Bueno, hay algunos compañeros que están utilizando la hidroterapia colónica combinada con el ozono, o sea, está ozonificando el agua cuando hacen la hidroterapia colónica. A mí me parece que es excelente, da buenos resultados. Sin embargo, la hidroterapia colónica no tiene mucho que ver con la situación de la insuflación, la insuflación rectal, ¿sí? En relación con la insuflación rectal, yo le puedo decir que más del 60 al 80% podría mejor, por lo regular es una vía muy noble y que mejora la calidad de vida de cualquier proceso crónico degenerativo. Yo diría que el ozono no está indicado, tiene razón, puede estar indicado como un tratamiento paliativo, tiene toda la razón, estoy de acuerdo con usted, pero también puede llegar un momento que rebasa el umbral y se vuelve terapéutico o se vuelve sinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo recibo un paciente oncológico, yo siempre le pido de favor que no deje a su oncólogo. Nosotros trabajamos de la mano con el oncólogo, nosotros no le decimos que la ozonoterapia es el tratamiento que va a curarlo. Nosotros nunca hablamos de curación, al contrario, nosotros hablamos de mejorar calidad de vida. Nunca, no podemos llegar a ese compromiso. La individualidad y la singularidad de cada persona es muy importante y eso hay que contemplarlo. No porque yo tenga resultados en este tipo, en algunos pacientes y me ha ido muy bien, significa que todo es así. Eso no es cierto. O sea, la singularidad de cada persona es única y tenemos que siempre tener en consideración ese punto, porque no podemos asegurar que pueda haber curación, ¿no? Podemos mejorar siempre las posibilidades de mejorar calidad de vida. Podemos entrar con un procedimiento paliativo, como una alternativa paliativa, sí, pero en un momento dado, lo paliativo puedes estar en una situación sinérgica de ya transformarse como parte ya de un protocolo para un protocolo terapéutico dentro del proceso oncológico. Lo que usted me acaba de preguntar, si se puede usar en embarazadas, es una extraordinaria pregunta. La respuesta es sí.
No tuve la oportunidad de presentarme. Yo soy el doctor Víctor Leonardo Campo Sabido, soy médico internista de especialidad, soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro Médico Nacional, Instituto Mexicano del Seguro Social. Tengo aproximadamente 20 años de ser ozonoterapeuta y yo agradezco al doctor Cornejo que me haya invitado a platicarles de una manera muy cotidiana, de una manera muy amigable de lo que estamos haciendo. Volviendo a la pregunta en relación con embarazadas, sí, doctor. Sí, si nosotros evaluamos qué cosa, podemos hacer una adaptación, una preadaptación oxidativa al parto, previo al parto. No en el primer trimestre, no en el segundo trimestre, pero podemos trabajar en el tercer trimestre, ya prácticamente entre el sexto mes en adelante. Pero si tenemos pacientes, si nosotros tenemos pacientes que van a tener su parto, podemos preacondicionarlos, hacemos un preacondicionamiento de estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 5 o 6 días antes hacemos una insuflación rectal a una concentración de oxígeno ozono bajo, y esto nos va a ayudar. Hay en el PubMed, y puede haber otras bibliotecas, hay una muy buena, no nada más en ozono, en traumatología, en medicina interna, en biología molecular, hay mucha información. Inclusive yo puedo pasarles toda una biblioteca, hay inclusive revistas gratis que ustedes pueden bajar y empezar a valorar. Entonces, nosotros hacemos un preacondicionamiento 5 o 6 días antes del parto. El bebé va a salir con ciertas características muy diferentes al común denominador. La recuperación de la madre, el sangrado es realmente también sobresaliente. Y sobre todo algo que nos hemos dado cuenta es utilizarlo en la preeclampsia. En aquellos pacientes que inician con preeclampsia, a final de cuentas, la preeclampsia es una hipoxia. Y cuando hay una hipoxia, se está generando, la placenta está generando transmisores bioquímicos para aumentar la presión arterial. Y al aumentar la presión arterial, lo que se busca es mejorar la perfusión tisular, la oxigenación, pero esto no se logra porque aumenta la presión arterial materna y se vuelve un círculo vicioso. Pero es increíble cómo en el momento en que estamos haciendo la administración del ozono por insuflación rectal, cómo mejora la presión arterial y cómo mejora la oxigenación del binomio materno y el bebé, ¿no? Es increíble. Y es increíble cómo la paciente se tranquiliza, empieza a modular la presión arterial y llega a término sin necesidad de hacer una cesárea de urgencia o hacer tratamientos, hospitalizaciones de urgencia para aplicación de tratamientos para bajar la presión. Absolutamente. Y esto nos ayuda mucho en la preeclampsia, doctor. Ahora, dentro de otras posibilidades, en relación con la ozonoterapia, vaya, tenemos que tener rangos de seguridad, tenemos que tener toda una buena máquina de generación y debemos de tener una buena máquina, bien capacitado a nuestro personal, porque lo que vamos a utilizar es una molécula altamente oxidante. Y la concentración es lo que nos va a dar la pauta en relación al proceso que queremos nosotros dirigir nuestros efectos terapéuticos. Entonces, para mí yo tengo una máquina, tengo un Medozone, es una máquina alemana, es una máquina que desde que llegamos no deja de trabajar. Prácticamente se vuelve parte de toda una estrategia del protocolo de nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, una de las vías que nosotros utilizamos mucho y que no la tienen muy bien aceptada o muy bien regulada, por decirlo de alguna forma, nosotros hacemos aplicaciones intraarteriales. Nosotros vemos pie diabético y hacemos una aplicación intraarterial. Tengo por ahí algunas presentaciones de pie diabético con aplicaciones intraarteriales y es realmente increíble cómo
A mí me tocó, la primera aplicación que yo hice de ozono intraarterial fue en el año 2000. Y me encontré por ahí un artículo en 1993 de los compañeros médicos polacos que ya estaban haciendo estudios sobre la aplicación intraarterial y los resultados eran sobresalientes. Y bueno, yo considero que ahora yo ya enseñé esa técnica, la he enseñado mucho a muchos compañeros médicos, eso ya es un procedimiento que se utiliza en todos lados, ¿no? ¿Me quería decir algo, doctor? ¿No? ¿Todo bien? No, simplemente que fuimos a su clínica y vimos la administración intraarterial con el doctor Ramiro. Así es, ¿verdad? Entonces, realmente, todo lo que yo estoy diciendo lo hacemos en la clínica y realmente les puedo decir que también hay otra vía que se está utilizando, es la aplicación conjuntival, ¿sí me explico? Hay un estudio de investigación que hizo un compañero médico mexicano en relación de estar aplicando ozonoterapia en puntos de terapia neural y sus resultados son muy sobresalientes y comprobables también. Entonces, realmente tenemos una molécula muy interesante. No podemos hablar de que no sirve. Yo creo que a los 21 años que yo tengo de estar utilizando esta molécula, créanme, constantemente nos estamos actualizando, estamos viendo, revisando, checando, y nos damos cuenta de que es una molécula que debe de estar ya puesta en las universidades, debe de estar puesta ya como una materia y debe de estar puesta como lo tiene la Universidad de Italia, lo tiene como una especialidad inclusive. Inclusive hay universidades en Europa que lo tienen a nivel de maestría, España lo tiene a nivel de máster, y nosotros aquí en México lo tenemos a nivel de diplomado. Entonces, aquí ya tenemos organizaciones de asociaciones de ozonoterapia que están de muy buen nivel académico, de muy buen nivel de experiencia y de muy buen nivel en relación de que se hacen excelentes trabajos, empezando por el doctor Cornejo, el doctor Ramiro, que hacen extraordinarios trabajos de discólisis, hacen excelentes trabajos de musculoesqueléticos, o sea, realmente tenemos gente que trabaja que no nada más que trabaja en sus clínicas, sino que inclusive está haciendo presentaciones a nivel nacional y a nivel internacional, y todavía, no me equivoco, pero puedo decirles que en el caso a nivel de Monterrey, si no me equivoco, amén de lo que me diga el doctor Cornejo, creo que ya lo tienen aceptado como un procedimiento terapéutico aceptado por el gobierno del estado de Nuevo León. No sé si yo me equivoque. Así es, Doc. Aquí en Nuevo León la ozonoterapia es un procedimiento que está avalado por el estado. Excelente. O sea, todavía seguimos atorados en COFEPRIS a nivel nacional, pero a nivel estatal aquí en Nuevo León ya es válido el uso de la ozonoterapia. Excelente, ¿no? Imagínense ustedes, nuestros compañeros son punta de lanza, son ejemplo de que las cosas se pueden hacer, y todo esto es para las nuevas generaciones. Nosotros no queremos guardarnos absolutamente nada. Y lo más importante es que tenemos una molécula que es muy económica. Si yo agarro el ozono en una jeringa, en 20 minutos se dismuta, o sea, se pierde la molécula. Entonces yo no puedo transportar, no lo puedo envasar, no puedo llenar botes o frascos de ozono, no lo puedo hacer. Por eso necesito de la máquina, ¿me explico? Pero de ahí en fuera, como es muy inestable, más de 20 minutos se va el ozono, ¿sí? Entonces, en cuanto lo obtengo, yo tengo tiempo suficiente para hacer mis aplicaciones, para lo que yo tenga decidido qué hacer con el procedimiento, con la concentración y la molécula, ¿no? Entonces, realmente tenemos un procedimiento que COFEPRIS no lo quiere apoyar porque es bueno, bonito y barato, ¿no? Si me explico, y aparte los efectos terapéuticos y la ventana terapéutica es muy amplia, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas con esa molécula, ¿no? Si a mí me dijeran
ya no necesitamos, te vamos a dejar aquí solito con todos tus pacientes, ¿qué necesitas? Y nada más tienes derecho a pedir una sola cosa. Yo pediría ozono para empezar, ¿no? A lo mejor pediría 4 o 5 cosas, pero una de ellas siempre va a ser el ozono. Entonces, y pienso que el trabajo que hace el doctor Cornejo, el doctor Ramiro en Nuevo León es un trabajo estupendo, que deben de ustedes de estarlo siguiendo, porque son ejemplo de trabajo, de esfuerzo, y que están penetrando, haciendo, hacer presencia cada vez más en forma científica y avalado con investigación los trabajos que están haciendo. Y para nosotros es muy satisfactorio, porque inclusive son compañeros médicos que están inclusive invitados a conferencias nacionales e internacionales, y eso es motivo de orgullo para todos nosotros que pertenecemos a nuestras asociaciones y que los conocemos a ellos, ¿no? Entonces, para nosotros la ozonoterapia es un procedimiento terapéutico que vale la pena animarse a investigar y no criticarla, ¿no? Yo pienso que una vez que tú la conozcas, una vez que tú la evalúes, o una vez que tú tomes un curso y la empieces a aplicar, entonces ahí debes de decidir si realmente funciona o no funciona. Entonces, no podemos decir, no puedo tomar como bueno si alguien me dice que no sirve, si nunca la ha investigado, ni la ha estudiado, ni la ha aplicado. Entonces no lo puedo tomar como bueno, ¿no? Amén de que él me diga, no, yo ya la estudié, yo ya la valoré, ya la profundicé y no me funcionó. Bueno, a lo mejor, y debe todavía darnos un buen soporte, el por qué, y hay que evaluar qué fue lo que sucedió, ¿me explico? Porque hay que saber hacer, también hay que hacer los procedimientos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Yo creo que me quedan 2 minutos, hasta donde yo sé. Sí, me están preguntando si no tenemos riesgo de estrés oxidativo. El riesgo de estrés oxidativo ya existe, doctor. El estrés oxidativo ya está. Ya existe en su paciente agudo o crónico. Ya existe, ¿ok? Pero lo que nosotros vamos a utilizar son concentraciones bajas. Vamos a utilizar concentraciones bajas para generar esos antioxidantes enzimáticos intracelulares que había yo comentado. Y esos antioxidantes enzimáticos, como comentábamos, es el glutatión, la catalasa y la superóxido dismutasa. Entonces, con esas concentraciones bajas vamos a irlo generando. No lo generamos en la primera. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un paciente que tiene una esclerosis múltiple o que tiene un pie diabético, trabajo en forma local con una bolsa, hago un embolsamiento, que es otra vía de aplicación, hago un embolsamiento, hago una insuflación rectal para mejorar la oxigenación y al mismo tiempo estimular los antioxidantes enzimáticos. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar ese estrés oxidativo. Es que es paradójico. Una vez que entra la molécula y genera los segundos mensajeros, no piense usted que el ozono permanece estable todo el tiempo dentro del cuerpo. No, genera esos segundos mensajeros y están estimulando esos carbonos de doble enlace a nivel de membrana, de todas las membranas celulares, porque todas las células tienen membranas, no hay una en nuestro sistema que no tenga membranas, son estimuladas para generar esos antioxidantes intracelulares. Ese es el efecto paradójico, ¿sí? Eso es lo que lo hacen. Eso es lo que golpea la parte cognitiva, ¿sí? Y tiene usted razón, pero quiero que, por eso usamos dosis bajas y vamos haciendo el estímulo. Vamos estimulando al paciente, por ejemplo, al 7º día de aplicación en forma regular, el paciente empieza a notar cambios. Hay pacientes, por ejemplo, el caso de la preeclampsia, desde la primera aplicación, el paciente mejora. El paciente ya empieza a mejorar su presión arterial, siente que la falta de respiración o la angustia o la desesperación mejora. ¿Por qué? Porque estamos mejorando la oxigenación y esto es parte del efecto de la ozonoterapia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pusieron aquí que si la ozonización de ácidos grasos no resulta contraproducente por la biotransformación de cetonas, en el caso del aceite de oliva.
No, inclusive en este caso no es así. Únicamente lo que hacemos es estar ozonizando el aceite aproximadamente entre 3 y 5 minutos. No logramos eso, ¿eh? Inclusive utilizamos aceite ozonificado. Podemos ozonificar aceites. Puede ser aceite de girasol o aceite de oliva. Y lo que nos interesa ahí son los grados de ozónido, porque esos grados de ozónido tienen un efecto antibacteriano, antiviral y estimulante de la regeneración. Y esto es muy importante porque nosotros usamos el aceite ozonificado. En el caso de estar aspirando los vapores, no, en absoluto, no, nunca lo había escuchado ese comentario o esa observación, y nunca a pesar de los años que tenemos, nunca he visto un efecto secundario, una reacción negativa. Puede haber mala técnica y el paciente puede toser, y en cuanto tose ya sabemos que el paciente algo no hicimos bien o algo no se hizo bien, ¿me explico? Entonces inmediatamente se corta la máquina, ¿no? Entonces, pero en relación con los vapores y el ozono, que nosotros sepamos de las cetonas, no, doctor. Pero sí le puedo decir que el resultado es muy interesante. Ahora, cuando insuflamos los oídos, inmediatamente el paciente nota los cambios en relación con su proceso viral o proceso infeccioso. Lo aplicamos a veces 2 veces a la semana por 3 o 4 semanas, y prácticamente tenemos casi en remisión una sinusitis crónica agudizada o inclusive hasta inmunoalérgica, ¿no? También. No sé si exista algo más que yo pueda contestarles. De antemano, perdón, de antemano no es una charla de presentación para impresionar gente. Desafortunadamente me falló mi presentación, pero lo que yo les puedo decir es que podemos hablar desde un proceso oncológico hasta un pie diabético Tejas 4, con una clasificación de Tejas 4, y tenemos pacientes que me han llegado pacientes que al otro día los quieren amputar y actualmente todavía está esa pierna puesta, ¿no? Entonces, vean, claro, ojo también con esto, porque a lo mejor la idea no es sobrevender una circunstancia, un concepto, sino también valorar al enfermo. O sea, ¿qué más necesita ese enfermo, no? O sea, ¿necesita el tratamiento de ozono? Sí, sí lo necesita, pero también necesita esto. Ok, hay que darle estas 5 posibilidades y esta herramienta, ¿no? Y esto va a hacer que el paciente salga con muchas facilidades de sus procesos, ¿no? Así es, Doc. Nos mencionó que aquí en México la ozonoterapia está a nivel de diplomado. Sí, así es. Sí, los alumnos, en caso de que estén interesados en conocer un poco más sobre esto, ¿en qué lugar, en dónde les aconseja? Mire, nosotros, yo en mi caso estoy participando en un diplomado de ozonoterapia. Lo estamos haciendo con la Universidad EP de Puebla. Es una universidad particular en el que estamos en el campus Mérida. Todo se pasa en línea y no únicamente hablamos de la ozonoterapia, sino también hablamos del medio interno y hablamos de medicina ortomolecular. Hablamos de moléculas muy interesantes como es el peróxido que habíamos hablado, hablamos del dimetilsulfóxido, hablamos de la vitamina C, hablamos de la vitamina D, hablamos del magnesio, hablamos del edetato, ¿sí? Entonces, hablamos inclusive del glutatión como sustancia también en los efectos terapéuticos. Entonces, esto, si gusta, yo puedo enviarles estos datos al doctor Cornejo también de estos diplomados. También hay una asociación en el noroeste que la maneja el doctor, el doctor Froilán tiene su curso también. Hay otro curso en Puebla. O sea, realmente en mi época no existían cursos. El primer curso que yo tomé fue en el Centro Internacional del Ozono en La Habana, Cuba. Ahí, los cubanos están manejando la escuela italiana.
Entonces, ahí fue donde nosotros iniciamos con nuestros primeros cursos. Después nos fuimos con el doctor Frank Schallenberger, que es actualmente es el presidente de la escuela, de la Asociación de Ozonoterapia Americana. Él es el presidente actualmente. Y fuimos con él a tomar otro curso. Hemos estado tomando cursos de actualización, inclusive. El doctor, no me va a dejar mentir, el doctor Cristian Cornejo estuvo en un congreso internacional del año pasado o antepasado, y se estuvo hablando de cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes estar haciendo una ozonización de todos los 5 litros de sangre, ¿no? A través hay una máquina especial que maneja un compañero médico en Asia, y esa máquina, con una línea de un lado y una línea de otro, extrae la sangre, entra a la máquina, la ozonifica y la regresa, ¿sí? Y esto ha mejorado insuficiencias cardíacas, procesos, coronariopatías, valvulopatías. O sea, realmente es impresionante cómo esta forma de hacer la ozonoterapia ha cambiado la forma de ver al paciente en relación con sus procedimientos terapéuticos y de hacer medicina. Así es lo que nos está hablando de la ozonoterapia hiperbárica. Así es. También existen máquinas de diálisis de ozono. Así es. Ajá. Sí, así es, y es impresionante. Realmente lo que necesitamos es a veces tiempo, ¿verdad? Tiempo para hacer más cosas. Tenemos tanto trabajo que a veces lo que necesitamos es también compartir el conocimiento con las nuevas generaciones. Si se dan cuenta, no sé, constantemente escucho compañeros médicos que nos critican mucho porque nos dicen que sabemos muchas enfermedades, pero cuando vemos al enfermo estamos atorados, ¿no? Entonces, por eso insisto, nosotros no vemos enfermedades, ¿no? No vemos enfermitos, y esos enfermos hay que saberlos evaluar adecuadamente, y si encontramos la causa primaria de su problema, créanme lo que usted está haciendo buena medicina. Yo quiero decirles que dentro de mis pacientes con neoplasias de todo tipo, tengo pacientes, una casuística aproximadamente ya de 30 pacientes. De esos 30 pacientes, estaban la gran 90%, 95% en fase 4 terminal, y actualmente ellos sobreviven. De ese 95% sobrevivieron más allá, lo doble de lo que iban a sobrevivir en relación a su tratamiento, al proceso que traían y al procedimiento que traían. Entonces, nosotros nos agregamos y ellos pudieron sobrevivir sin dolor, sin molestias, con calidad de vida y con el doble que se esperaba. Y tengo pacientes en un 35% que hicieron oncostasis y están en remisión, o sea, prácticamente no se mueve el tumor. Oncostasis no significa curación, significa que se paró, ¿sí? ¿Y por qué? Porque está regulado totalmente ya el estrés oxidativo. No quiere decir que no exista estrés oxidativo. Cuando yo hablo de regulado, quiere decir que ya empezó a funcionar toda la carga enzimática, y la función redox está trabajando sin ningún problema, ¿no? Entonces, para mí esto ha sido motivo de seguir adelante. Inclusive acabo de recibir precisamente ayer de una compañera médica. Yo hice una presentación hace 2 años, precisamente en la Asociación de Ozonoterapia, en el diplomado que estaba haciendo el doctor Froilán. Fui invitado para hablar de cáncer y ozono. Y ahí me escuchaba, estaba una compañera médica pediatra, escuchó, y posteriormente el año pasado, empezando 2019, empezando 2019, no, perdón, en el 2019 me habla y me dice que es importante que yo la vea porque trae un cáncer de ovario y que ya traía metástasis a peritoneo. Entonces estamos hablando de una fase 4. Entonces, yo le digo que inmediatamente venga.
hace estudios, todo el rollo, y la veo. Entonces le digo, doctora, ella es de Michoacán, tengo el caso bien argumentado, lo voy a presentar en algún momento, en próximo diplomado, y de tener 850 de marcador, al día de ayer trae 25 de marcador tumoral. Ella inclusive se le enseñó, yo le enseñé a hacer sus aplicaciones directas, le enseñamos a manejar la vitamina C directamente allí en el consultorio, allí en la clínica, y le enseñamos todo lo que está haciendo, la dieta, el ejercicio, todo lo enseñamos para que no, pues es médico, entonces no tenía ningún problema para poder desarrollar el procedimiento. Y actualmente ya traía líquido de ascitis. Hubo un intento de hacerle una aplicación peritoneal de ozono, se le hizo una sola nada más, y en esa aplicación pues se evacuó todo ese líquido de ascitis, pero ya no se pudo hacer más, ya no pudieron hacer ni siquiera un ciclo, nada más una sola aplicación. Y es increíble, pero tuvo que retirarse el catéter peritoneal y continuó adelante con sus directas, su vitamina C, y a la fecha creo que le han puesto nada más una quimioterapia y está en un marcador tumoral de 25 sin ascitis. Lo único que nos hace falta es el PET. Y si el PET sale negativo, entonces tenemos una oncostasis. Entonces, para nosotros es motivo de satisfacción saber que, pues, de que funciona, ¿no?